Vámonos con Géminis. Vamos a mirar cómo se ocupa la astrología psicológica para ascendentes, soles o lunas Géminis este lunes 13 hasta el domingo 19 de abril. Bueno, Géminis, hay un gran cambio, una gran transformación esta semana. El planeta que rige a Géminis es Mercurio. Esta semana ingresa al signo de Aries, luego de toda una fase de estar como muy perdidos en el limbo. Recordemos que Mercurio estuvo haciendo una fase de retrogradación en Piscis. Esto también hizo que Géminis estuviera como avanzando 5 pasos y retrocediendo 6. Entonces como que las cuentas dicen, no, ¿qué pasa? Que yo venía con esto, se frenó, se quedó, se perdió, ¿sí? Se quedó por ahí. Yo pensé que estaría ya más o menos haciendo esto y resulta que salió por otro lado. Pues bien, esta semana Mercurio ingresando a tu casa 11, haciendo un pequeño meeting, un meeting que va a estar haciendo con Neptuno, con Marte, con Saturno y todo esto le está diciendo a Géminis, mira, aprovecha todo ese talento comunicativo, todo ese talento de aprendizaje y toda esa energía volcánica a través del dar y del recibir, porque Géminis es muy de dar y recibir, compartiendo en comunidad. La zona más poblada que tienes es comunidad. Vale la pena tomar una terapia, Géminis, ascendentes, soles. Si de pronto ustedes ven que hay demasiada turbulencia mental, que esto suele a veces atacar a Géminis, el mal del pensador, como que hago, como que no hago, espero, hacia arriba, hacia abajo, esto cómo es, alto pero corto, adentro pero afuera, caliente pero frío. Cuando se pone la energía muy así, pues es un excelente momento para salir un poquitico a compartir con los demás la información que tú tienes, la energía que estás condensando, las ideas, ¿no? Refrescar ideas, aprender cosas nuevas. Es una excelente semana donde la energía te invita a compartir con otros, a hacer intercambio en comunidad y te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que tú tomas tan personales, Géminis, no, pero es que los otros también les pasa, pero es que hay gente que también vive estas situaciones y hay gente que incluso puede llegar a darse que es mucho peor, ¿no? También estos temas. Miremos que la casa 11 cuando tiene tanto planeta, pues nos invita al mundo a exteriorizar, a hacerlo de una manera colectiva, a utilizar las herramientas de avance, a catapultarnos hacia el futuro, aprender a diseñar nuestro futuro a través con las herramientas que la vida nos ofrece ahora. Creo que el compromiso en comunidad, esa es la palabra adecuada, el compromiso en comunidad con ese stellium que hay en la casa 11, pues viene muy bien. Es una época de grupos, Géminis, no es una época de estar solo. Cuidado con esto, ¿no? Aquí vale la pena decir ascendentes Géminis, soles y por ahí que entren en esa lejanía. Géminis, tú no eres un signo, no es una buena idea para que Géminis se aísle en este momento. No, 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 por el contrario, es una semana para entrar en comunidad, es una semana para entrar de manera propositiva con todos, es una semana que ofrece un escenario mucho más volcánico frente a esto, compartir las ideas de pronto sin aferrarse a que una u otra tiene que ser, ¿sabes? Que tendría que ser únicamente la mía. ¿Qué pasa con esta situación? Como Saturno también está en Aries en la casa 11, pues es un buen momento para encontrar un punto, un anclaje, Marte señalando y diciendo, mira, por aquí es, esta es la manera de seguir el camino, esta es la manera de llevar todas esas ideas a una escala superior, hacer como un upgrade en nuestra vida. Apaláncate, Géminis, de todo eso y no te la vayas tanto por solitario porque el mandala ofrece una energía muy comunal, ofrece una energía muy en comunidad, en compartir con otros y no tanto estar como por separado. Eso uno. Clave, 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 clave si eres ascendente Sol, Luna, Géminis. No te tomes la vida personal. Géminis tiene ese pequeño talón de Aquiles que a veces le da por tomarse los temas personales y con tanto que hay en la casa 11 es que lo dijo por mí, es que tal cosa no me miró, es que sí me hizo, es que no me hizo. Recuerden que Géminis tiene este tema de la niñez, ¿no? Es uno de los signos soles y ascendentes en Géminis que vinieron a aprender a ser adultos, venir a crecer con su propia autoridad. Y pueda que ese Marte pues gatille en algunos puntos reflejos que ellos no lo sientan como tan auténticos o que no esté como tan acomodado para quizás las ideas que ustedes puedan llegar a tener o las creencias también. Entonces es una muy buena semana para trabajar eso.
¿Quiénes son de ascendentes soles en Géminis por aquí? Los leo. En TikTok hay alguien de signo Géminis, ascendentes. Por acá en Instagram, en Facebook, los